Salmo número 10. Y el tema de este salmo lo podemos resumir en 3 palabras: turbación, clamor y confianza. Es un salmo similar en cierto sentido al salmo que estudiamos el miércoles pasado. Es similar en el sentido de que no es el favorito de nadie. Nunca yo he escuchado que el Salmo 10 sea el salmo favorito de alguien. Si algún día ustedes escuchan eso, pues me avisan, porque eso muy raramente sucedería. El Salmo 9 tampoco. De hecho, algunos piensan que el Salmo 9 y el Salmo 10 eran originalmente un solo salmo. Pero nosotros lo consideramos 2 salmos porque así es como lo tenemos en nuestras Biblias. Una de las razones es por la similitud en cierto modo del tema, y otra de las razones por las que consideraban que era el mismo salmo es porque el Salmo 10, si ustedes notan, no tiene un título. El Salmo 9 tiene esas letras chiquititas donde dice, por ejemplo, al músico principal sobre Mutlabén, Salmo de David, y el Salmo 10 no tiene esas letras chiquititas que son originales de la escritura, y que algunos salmos la tienen, otros no. En este caso el Salmo 10 no tiene ese título. Así que bueno, vamos a concentrarnos por algunos minutos en el Salmo 10, y como ya lo dije, el Salmo 10 se puede resumir en estas 3 palabras: turbación, clamor y confianza. El Salmo comienza manifestando turbación, la turbación del salmista. Él está turbado frente a las contradicciones que mira a su alrededor. Él ve contradicción y está turbado, turbación y contradicción. Eso es lo que manifiesta el Salmo en los primeros 11 versículos. Primero, el salmista se muestra turbado por la ausencia de Dios. En el verso número 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí está el salmista hablándole a un Dios que está escondido, a un Dios que está lejos. Y él pregunta: ¿por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? Y es bueno que nosotros, hermanos, entendamos que la vida espiritual está llena de altibajos. Si ustedes no sufren altibajos en su vida espiritual, algo está mal. Pero la vida espiritual sufre altibajos. La vida espiritual de angustia, de depresión, de sequedad, de tentación, de tribulación. Hay momentos angustiosos en la vida. A veces aparentemente sin razón, pero muchas veces con una razón muy evidente, ya sea por una enfermedad, por una pérdida, por alguna relación rota. Hay muchas razones en este mundo caído por las cuales nosotros podemos sentirnos atribulados, angustiados. Y cuando estamos angustiados, con frecuencia las emociones controlan, las emociones toman control de nuestra vida. Y una de las emociones más difíciles de enfrentar es el sentimiento de que Dios está lejos, de que Dios está ausente. Y eso es lo que está expresando aquí el salmista. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Este hombre está atribulado y Dios está escondido. Ahora, no es que Dios esté escondido, Dios no está escondido. Es la percepción del salmista. Dios no se esconde, Dios no se aleja, pero nuestra debilidad humana, nuestra angustia, nuestra confusión mental, nos hace percibir a Dios como muy lejos, como si se hubiese escondido. Esto es lo primero que tiene a este hombre muy, muy turbado: la ausencia de Dios. En el versículo 1.
En el versículo 2 él sigue expresando esa turbación cuando dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. O sea que aparentemente el salmista pues está turbado porque Dios no lo está auxiliando frente a esta realidad que él está enfrentando, de que los malos están persiguiendo al pobre. Cuando uno lee el libro de Habacuc, uno encuentra algo similar. Habacuc comienza con esa turbación. Habacuc no entiende cómo es que hay tanta maldad y Dios no hace nada. ¿No es cierto que eso no sucede muchas veces? ¿Cómo es que hay tanto sufrimiento y parece que Dios no hace nada? ¿Cómo es que hay tanta injusticia y parece que Dios no hace nada? ¿Cómo es que hay enfermedad, tragedias? ¿Cómo es que gente inocente, niños, personas que uno considera buenas, sufren y Dios parece que no hace nada? Esa es la turbación. Ahora, del verso 3 al 11, el salmista hace una descripción en donde él manifiesta que él se encuentra turbado por la soberbia de los malignos, de los malos. Así que por un lado él está turbado por la ausencia de Dios, según su percepción, y por el otro lado está turbado por la soberbia de los hombres. Y esto es contradictorio. ¿Cuánta soberbia? Y Dios no hace nada. Cuánta maldad, cuánto sufrimiento, y Dios no hace nada. Y el salmista describe la soberbia de los hombres. Lean conmigo del verso 3 al 11. Dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Lo que está haciendo el salmista en estos versos, del verso 3 al 11, es describiendo el carácter de los impíos. Pero el problema no solamente es el carácter de los impíos, la soberbia de los impíos, de los incrédulos. El problema es que en medio de tanta soberbia, de tanta maldad, Dios no hace nada. Según él, Dios está escondido, Dios está lejos. Hermanos, estos salmos han quedado escritos para que nosotros comprendamos que cuando llegan esos momentos confusos de turbación, esos momentos de sufrimiento, esos momentos en los que no entendemos, todo parece contradictorio y nuestras emociones están alborotadas y no podemos entender, comprender por qué. Pues el salmo está escrito para que nosotros entendamos que esa es una realidad humana. Es una realidad humana que haya momentos en que Dios parece muy lejos, a la vez que los soberbios se jactan de su soberbia. Y cuando analizamos estos versículos del 3 al 11, encontramos varias cosas. Encontramos por lo menos cinco manifestaciones de la soberbia de los hombres. Primero, encontramos la soberbia de los hombres en contra de Dios. En el verso 3 y el 4 dice lo siguiente:
Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Oigan eso, desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora eso nosotros lo vemos todos los días, algunas veces de una manera más evidente que otros días. Pero todos los días nosotros vemos gente que desprecia a Dios. Gente que no busca a Dios. Y que Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Hacen planes, hablan grandezas, pero Dios no está en sus pensamientos. No lo buscan y lo desprecian. Y si tienen alguna idea de Dios, es una idea inventada por ellos mismos. No es la idea del Dios bíblico, no es la idea del Dios que se ha revelado a nosotros en Jesucristo. Es una idea falsa, idólatra de Dios. Aquellos que tienen un pensamiento falso de Dios, lo están despreciando. Por eso es que el mundo evangélico está desviado y el mundo católico también, porque se inventan su propio concepto de Dios y desprecian al Dios de la Biblia. No buscan al Dios de la Biblia. No hay Dios en sus pensamientos. Esa es la primera manifestación de la soberbia que observa el salmista. Segundo, la soberbia en su estilo de vida. Versículos 5 y 6 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón: no seré movido, jamás no me alcanzará el infortunio. Noten ustedes la filosofía de estos impíos, su estilo de vida, su filosofía. Sus caminos, dice el verso 5, son torcidos en todo tiempo. Recuerden ustedes que el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero aquí lo que encontramos es precisamente gente cuyos caminos son torcidos en todo tiempo. Ese es su estilo de vida. Camino torcido. Tus juicios, dice, los tiene muy lejos de su vista. Es decir, los mandamientos de Dios no le interesan. Le interesan sus planes, sus ideas, sus opiniones, pero no lo que Dios dice. A todos sus adversarios desprecia, se siente superior. Una persona soberbia, menosprecia a otros, humilla a otros. A sus adversarios los desprecia. Y en su corazón piensa, según dice el verso 6, no seré movido jamás, no me alcanzará el infortunio. ¿Por qué? Se sienten bien, tienen el control, pueden, ¿no? Y entonces piensan que las cosas van a seguir siempre igual. Piensan en el futuro, no piensan en la eternidad, no piensan en el juicio. Porque claro, desprecian a Dios, no tienen a Dios en sus pensamientos. Ese es el carácter de los malos. Ahora, eso tiene turbado al salmista. Y eso nos turba a nosotros muchas veces. La soberbia de un jefe en tu trabajo, la soberbia de un superior, de gente en que se cruza en nuestras vidas. Es una cosa contradictoria, perturbadora, turbación y contradicción por la ausencia de Dios, que no hace nada aparentemente, por la soberbia de los malos que se manifiesta en contra de Dios, se manifiesta en su estilo de vida y se manifiesta también en la forma en que hablan, en su lenguaje. Dice el versículo 7: llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Su boca y su lengua. ¿Qué hay en su boca y en su lengua? Bueno, en su boca hay maldición, engaño, fraude.
Debajo de su lengua hay vejación, insultos y maldad. Así que desprecian a Dios. No hay Dios en sus pensamientos. Son soberbios contra Dios. Son soberbios en su estilo de vida. Son soberbios en su forma de hablar. Y luego en el verso 8, del verso 8 al 10, el salmista sigue describiendo la soberbia de los hombres. Ahora con respecto a su crueldad, a su falta de misericordia. Dice el verso 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Noten ustedes, acecho, cerca de las aldeas, en escondrijos, escondido, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, a la persona que no puede defenderse, lo acechan. Acecha en oculto. Verso 9, como el león desde su cueva. Los leones son unos excelentes cazadores, hermanos, depredadores. Y saben cómo esconderse y acercarse sigilosamente, lentamente, silenciosamente a su víctima. Y así lo describe el salmista. Acecha en oculto como el león en su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Esa es una actitud satánica, ¿no? Porque Satanás acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora está hablando aquí de hombres, no de Satanás, está hablando de hombres malos que tienen esa misma actitud. Dice el verso 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Una vez que un león, porque aquí está describiendo a un león, una vez que un león mete sus garras en su víctima, ya no hay escape. Esas garras son como puñales, 10 puñales, o los que sean, no sé realmente cuántos tiene el león. Yo digo 10 porque nosotros tenemos, pero las que tenga, mete sus puñales, porque son unos puñales, y captura a su víctima para luego degollarla. Se encoge, se agacha, soberbia, violencia, soberbia contra Dios, soberbia en su estilo de vida, soberbia en su lenguaje, soberbia en su crueldad, soberbia, verso 11, en su falsa confianza. Dice el verso 11, dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios se olvida, Dios no se va a meter en esto, Dios no me va a hacer nada, no hay juicio, no le importa. Soberbia en su falsa confianza. Ahora, eso tiene turbado al salmista. Por eso es que en el versículo 1 él comienza diciendo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes en la tribulación? ¿Por qué te escondes en la soberbia de esta gente que te desprecia, cuyo estilo de vida te desprecia, su lenguaje hace daño, es cruel y tienen una falsa confianza? Turbación en la contradicción. Eso describe este salmo. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Nadie se haga ilusiones de que las cosas siempre van a ir bien. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, refugiados en el Señor, refugiados en Cristo, porque nunca sabemos cuándo va a venir la mala noticia, cuándo va a venir el ataque, cuándo va a venir la tragedia, cuándo va a venir la tribulación. Pero tenemos que refugiarnos en el Señor. Ahora, lo segundo que hace el salmista, aparte de que manifiesta su turbación, lo segundo que él hace es clamar por la justicia. Clamar por justicia. De los versos 12 al 15 encontramos el clamor por la justicia. En el verso 12 él dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres.
Aquí no está necesariamente hablando de los pobres financieramente, está hablando de los pobres que son acechados, de los que son las víctimas de estos malvados. Que no tiene que ser necesariamente un pobre en el sentido financiero, económico. Pero el clamor del salmista ante esta contradicción y ante esta turbación es, primero, un clamor a favor de los pobres, de los desvalidos. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Porque desprecia el malo a Dios, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo. El salmista sabe que a pesar de tanta soberbia, Dios sigue siendo el amparo de los huérfanos en esta tierra, los que no tienen recursos, los que no se defienden con violencia. Dios los ampara. Tú eres el amparo del huérfano. A ti se acoge el desvalido. Verso 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Ahora, el clamor del salmista es a favor de los desvalidos, pero también es en contra de los malvados. En el verso 15, el salmista levanta su clamor en contra de los malvados. Dice el verso 15, quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Quebranta al inicuo, persigue. Ese es el clamor del salmista, quebranta, persigue. Pero acuérdense que el salmista comenzó manifestando turbación y contradicción, y ahora él está clamando contra los malvados, y a la vez está clamando a favor de los pobres, de los desvalidos, de las víctimas. Y por último, el salmista, después de expresar su turbación, después de expresar su clamor, también expresa su confianza. Confianza en la soberanía de Dios. Por eso les decía que este salmo se puede resumir con 3 palabras: turbación, clamor y confianza. ¿Y cómo expresa el salmista su confianza? Eso lo encontramos en los versos 16 al 18, al final. Él dice en el verso 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Cuando el salmista dice Jehová es rey, lo que está expresando es que últimamente Dios es el que tiene el control de todo. No son los soberbios. Últimamente Dios es el que va a determinar las cosas, no es la percepción de Él como que Dios está lejos, Dios está ausente, Dios no escucha. No, Dios es rey. Dios es rey. Jehová es rey eternamente y para siempre. No importa las circunstancias. Todo cambia a nuestro alrededor. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esto está expresando el salmista. Cuando él dice Jehová es rey eternamente y para siempre, está expresando su confianza en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en el control de Dios, en la providencia, la sabiduría. Eso lo encontramos en el verso 16. Dice, de su tierra han perecido las naciones. Se refiere aquí a las naciones impías. Probablemente él hace referencia a todas las naciones que eran enemigas del pueblo de Israel, que Dios, a pesar de que atacaban a Israel y en ocasiones acosaron a Israel y la desolaron, sin embargo Dios siempre se hacía cargo de esas naciones. En el Salmo 125 dice, como
Como Jerusalén está rodeada alrededor de los montes, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios es Rey. ¿Cómo expresa el salmista su confianza? Bueno, expresando que Dios es Rey soberano. Segundo, expresando que Dios oye a los humildes. Verso 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios mueve el corazón de los pobres, de los humildes, lo mueve para que se refugie en Dios, para que busque a Dios, para que busque a Cristo, para que crea en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. De los pobres es el reino de los cielos. Por supuesto, no está hablando de los pobres económicamente, está hablando de los pobres de espíritu. Y aquí está diciendo en el verso 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. De manera, hermanos, que una de las cosas más importantes en nuestra relación con Dios, una de las cosas más importantes en nuestra oración, en nuestra búsqueda del Señor, es la humildad. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender a someternos a Él. Luego, el salmista también expresa su confianza, expresando que Dios juzga y redime a los oprimidos con justicia. Dice el verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Dios habrá de juzgar al huérfano y al oprimido para rescatarlo, y habrá de evitar que haya más violencia en la tierra. Eso no va a suceder ahora, pero habrá de suceder en algún momento. Y Dios ocasionalmente se manifiesta haciendo justicia. Algunos hombres reciben su castigo en esta tierra, otros lo recibirán en la eternidad. Pero nosotros no debemos desmayar. Nosotros debemos de recordar, hermanos, que la turbación, la confusión es parte de nuestro peregrinaje terreno. Lean El progreso del peregrino. La mayoría de ustedes lo han leído probablemente. El progreso del peregrino está lleno de episodios, de eventos llenos de turbación, llenos de depresión, de luchas, de tentaciones, de batallas. Así es la vida del cristiano. Cuando tú oigas un cristianismo o a un cristiano que siempre habla de que está contento y que todo le va bien y que está en victoria, no conoce lo que es realmente caminar con Dios. Caminar con Dios te va a implicar cruz, negación, persecución. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se opone a Dios, que no conoce a Dios, que resiste a Dios. Vivimos en medio de la soberbia, de la mentira. Tenemos un corazón pecaminoso que se inclina hacia lo malo y tenemos que luchar contra ese pecado, tenemos que mortificar ese pecado. Somos débiles, vivimos en un cuerpo de bajeza, en un cuerpo que nos humilla. Es como que si tuviéramos el motor de un Ferrari, hermano, en un carro viejo, destartalado, con llantas desgastadas. Y el motor del Ferrari tiene mucha fuerza, pero ya los frenos no dan, las llantas no dan. Y así estamos nosotros. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Somos barro, somos frágiles, somos vulnerables, somos débiles. Por eso sufrimos, por eso nos enfermamos, por eso hay tentaciones, por eso es que hay tristeza y confusión muchas veces.
Pero podemos clamarle a Dios, podemos buscar a Dios, buscar su justicia, y podemos confiar también en Él, podemos confiar en su soberanía. Él es el Rey eternamente y para siempre. Él oye a los humildes, Él oye a los que se humillan. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Dijo el salmista: este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Dios oye y Dios juzga con justicia. Llegará el momento en que Dios va a manifestar su justicia. Ocasionalmente lo hace aquí, pero como Él es muy misericordioso, Él tiene paciencia y además nos prueba, hermanos. Muchas de las cosas que vienen en nuestra vida son pruebas, tentaciones, para probar nuestra fe, para fortalecernos, para que nos refugiemos en Él, para que confiemos en Él, en su gracia. El apóstol Pablo le dijo: Señor, quita este aguijón, quita este mensajero de Satanás. Y el Señor le dijo: no, pero te voy a dar mi gracia, y mi gracia va a ser suficiente para ti. Bástate mi gracia. No vas a tener ninguna otra cosa más. No vas a tener consuelo humano, no vas a tener esperanza humana, pero vas a tener suficiente para vivir contento, para soportar. Bástate, mi gracia es suficiente para ti. Por eso Pablo decía: yo me gozo en las debilidades, en tribulaciones, en angustias, en persecuciones. Cuando viene algo malo y difícil, sé que tengo los recursos para enfrentarlo. Este era el mismo hombre que decía: yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y no era un contentamiento superficial, no era ese contentamiento triunfalista, carnal. Era algo espiritual, profundo, aún en medio de la angustia. He aprendido a estar contento, aún en la escasez, en la angustia, en la tribulación. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez. Nada, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿De dónde sacaba Pablo eso, hermano? ¿De dónde sacaba Pablo esas convicciones? Esa seguridad. ¿La sacaba del bienestar en el que se encontraba? No, porque muchas de esas cosas las dijo estando en la cárcel, en peligro de muerte, en escasez. ¿De dónde? Pues lo sacaba de aquí, del mismo lugar donde David sacaba la fortaleza, del mismo lugar donde Isaías, del mismo lugar del cual Isaías nos habla cuando dice: los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Turbación, clamor y confianza. En la turbación, Dios es bueno en el día de la angustia. Nunca lo olvides, hermano. En medio de tu angustia, el Señor escuchará tu clamor y acrecentará tu confianza. Oremos. Gracias, Padre amado, por esta maravillosa verdad, estas verdades que nos recuerdan que vivimos en un mundo caído de turbación y contradicción. Y cuando ésta llegue a nosotros, Señor, y aun cuando nosotros percibamos en nuestra debilidad como que si tú no estás, como que si tú estás ausente, como que tú estás lejos, Señor, que nosotros podamos clamar, esperar en ti, Señor, y confiar. En el día en que temo, decía el salmista, en ti confío. En el día de nuestro temor, danos confianza
en tu soberanía. Danos confianza en que tú escuchas a los humildes, en que tú redimes a los oprimidos. Danos esa confianza, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.